Bienvenidos un día más a nuestro canal, el lugar donde desenterramos todos los secretos jugosos del mundo del espectáculo. Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que ha hecho suspirar a miles, una historia que comenzó Superíndice 3 con un simple guión y terminó Superíndice 3 siendo mucho más, la historia de amor, aparentemente secreta, pero cada vez más evidente de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Prepárense porque vamos a analizar cada mirada, cada sonrisa, cada momento que nos ha hecho creer que detrás de las maras de Senú con diéresis al cap, agua algo que simple amistad. Antes de que nos sumerjamos de cabeza en este mar de rumores y certezas, quiero pedirles un favor enorme. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta saber todo sobre sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Asu no se perderú ni un solo chisme. Y ahora subamos al luo. Desde el momento en que se anunció Superíndice 3 que Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin serían los protagonistas de Senú con diéresis al cap, la química entre ellos era palpable. Ya en las primeras fotos promocionales, se podía sentir esa chispa especial, esa conexión Superíndice 3 en que iba ese ayud de lo profesional. Pero claro, en ese momento pensamos que era solo el encanto de la actuación Superíndice 3N, la magia de los personajes que estaban a punto de encarnar, Eda y Serkan, una pareja destinada a encontrarse en medio de un enredo de mentiras y conveniencias. Recordemos además que ambos ya tenían un currículum considerable en la industria, lo que hacía aún más convincente su profesionalismo. Ande, con su belleza innegable y talento demostrado en series como Gunesinglar y Ask Laftan and Lamaz, ya era una estrella en ascenso. Kerem, por su parte, con su carisma arrollador y experiencia en producciones como Gunes y Beklerken y Seref Meselesi, era un galán consolidado. La combinación de ambos prometía un éxito arrollador, y vaya que lo fue. Pero a medida que la serie avanzaba, a medida que Eda y Serkan se enamoraban en la pantalla, los fans empezaron a notar algo No era solo la actuación Superíndice 3N, no era solo la química entre los personajes. Era algo en sus miradas, en sus gestos, en la forma en que se tocaban, que sugería que la lunea entre la ficción Superíndice 3N y la realidad se estaba volviendo cada vez borrosa. Los guiones, claro, estaban diseñados para despertar emociones. El romance entre Eda y Serkan era la columna vertebral de la serie, con escenas llenas de tensión romántica, diálogos ingeniosos y momentos enternecedores. Pero incluso los guionistas más talentosos no pueden crear la magia que Ande y Kerem transmitían. Era algo que iba más allá de las palabras escritas, algo que emanaba de sus corazones. Las redes sociales explotaban con comentarios: se nota que se aman, no pueden ocultarlo, hechos el uno para el otro. Y la verdad es que aunque intentaban mantener las apariencias y negar cualquier romance, cada vez era difícil ignorar las más menos sales. Los foros de fans se llenaban de capturas de pantalla de la serie, analizando cada detalle, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Se crearon hashtags como #Anker que se volvieron tendencia mundial, demostrando el fervor de los fans por su posible relación. Empecemos con las miradas. ¡Ay, las miradas! Esas miradas que traspasan la pantalla, que dicen que mil palabras. Las miradas de complicidad, de admiración Superíndice 3N, de cariu más menos o esas miradas no se actúan, mis queridos. Esas miradas se sienten. Y Ande y Kerem se miraban con una intensidad que dejaba a todos sin aliento. Si uno volvía a ver los primeros episodios de la serie, se notaba una timidez inicial, una cautela en sus miradas. Pero a medida que avanzaban los capítulos, esa timidez se transformaba en una conexión profunda, en una comunicación silenciosa que solo ellos parecían entender. Las miradas de Serkan a Eda eran de adoración, de fascinación por su espíritu libre y su belleza natural. Las miradas de Eda a Serkan eran de admiración, de aprecio por su inteligencia y su vulnerabilidad oculta. Luego estaban los gestos. Los más menos os detalles que revelaban una intimidad que solo se puede construir con el tiempo y la confianza. El brazo de Kerem rodeando la cintura de Ande, la mano de Ande sobre el brazo de Kerem, las risas compartidas, las bromas internas, eran detalles sutiles, pero reveladores. Durante las grabaciones, se les veía constantemente cerca el uno del otro, conversando animadamente, compartiendo momentos de complicidad. Los compañeros del equipo de producción también notaban esa cercanía, aunque ninguno se atrevía a confirmar o negar los rumores. Era un secreto a voces que todos conocían, pero que nadie se atrevía a mencionar abiertamente.
Y por supuesto, no podemos olvidar las entrevistas. Esas entrevistas en las que intentaban ser profesionales y mantener la compostura, pero terminaban delatándose con una sonrisa nerviosa, un comentario fuera de lugar, una mirada CU superíndice 3 plice. Recuerdo una entrevista en particular, donde les preguntaron sobre su escena favorita de la serie, y ambos respondieron al mismo tiempo, con la misma escena, y se miraron con una sonrisa que lo decua todo. Fue un momento mágico. Los entrevistadores, expertos en detectar las señales sutiles, no podían evitar sonreír al ver la conexión entre ambos. Las preguntas sobre su relación personal eran inevitables, pero ellos siempre respondían con evasivas, manteniendo el misterio y alimentando aún más los rumores. Pero se ayudó de las miradas, los gestos y las entrevistas, lo que realmente convenció a los fans de que había algo entre Andy y Kerem era su conexión superíndice 3N fuera del set. Se les veo juntos en eventos sociales, en fiestas con amigos, incluso de vacaciones. Y en cada una de esas ocasiones, la química entre ellos era innegable. A pesar de sus apretadas agendas, siempre encontraban tiempo para pasar juntos, disfrutando de la compañía del otro lejos de las cámaras y los focos. Esto demostraba que su relación no era solo una estrategia de marketing o una simple amistad, sino algo mucho más profundo y significativo. Recordemos las fotos que salieron a la luz de sus vacaciones en las Maldivas. ¿Las Maldivas? El destino romántico por excelencia. Aunque intentaron ser discretos y no publicar fotos juntos en sus redes sociales, los paparazzi lograron capturarlos en varias ocasiones, disfrutando del sol, la playa y la compa más menos ua del otro. Y las fotos hablaban por sus solas. Las imágenes mostraban a Andy y Kerem relajados y felices, disfrutando de momentos íntimos y románticos. Se les veía nadando juntos en el mar turquesa, caminando de la mano por la playa, compartiendo cenas románticas bajo las estrellas. Era evidente que estaban enamorados y que estaban disfrutando al máximo de su tiempo juntos. Y copyright decir de sus demostraciones públicas de afecto en redes sociales. Aunque intentaban ser sutiles y no confirmar ni negar nada, sus comentarios, sus likes, sus emojis, eran interpretados por los fans como mensajes en clave, como una forma de comunicarse entre ellos sin revelar demasiado. Cada me gusta, cada comentario, cada emoji era analizado minuciosamente por los fans, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Se crearon hilos en las redes sociales dedicados exclusivamente a decodificar los mensajes ocultos de Andy y Kerem, demostrando el nivel de obsesión de los fans por su relación. Por ejemplo, recuerdo un comentario que Kerem le dejó superíndice 3 a Andy en una foto de Instagram. Era un simple emoji de un corazón superíndice 3N, pero los fans lo interpretaron como una declaración superíndice 3N de amor encubierta. Y luego estaba el comentario que Andy le dejó superíndice 3 a Kerem en una foto de con diéresis copyright L en el gimnasio. Era un simple eres el mejor, pero los fans lo interpretaron como una muestra de apoyo y admiración superíndice 3N. Estos pequeños gestos, aunque aparentemente insignificantes, eran suficientes para alimentar la llama de la esperanza entre los fans, que anhelaban ver a Andy y Kerem juntos en la vida real. Y poco a poco las piezas del rompecabezas fueron encajando. Las miradas, los gestos, las entrevistas, las vacaciones, las redes sociales, todo apuntaba a una sola conclusión superíndice 3N, Anderu Rafael y Kerem Bürsin estaban enamorados. La paciencia de los fans estaba siendo recompensada con pequeñas migajas de información, que confirmaban sus sospechas y los mantenían enganchados a la historia de amor de Andy y Kerem. Finalmente, después copyright de meses de especulaciones y rumores, la confirmación superíndice 3N llegó superíndice 3 de la manera inesperada, una foto. Una simple foto publicada por Kerem en su cuenta de Instagram, donde se le veo abrazando a Andy con una sonrisa radiante y un mensaje que lo decua todo, en medio del caos contigo. La foto fue tomada durante un viaje a Maldivas, después de meses de negación. ¡Boom! La bomba explotó superíndice 3. Las redes sociales colapsaron. Los fans enloquecieron. Andy y Kerem lo habían confirmado. Estaban juntos. Su amor era real. La historia de amor de Eda y Serkan ha trascendido la pantalla y se ha convertido en realidad. Los hashtags _Anker explotaron en Twitter, Instagram y Facebook, con miles de mensajes de felicitación y celebración por la confirmación de su relación. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, destacando el romance de los protagonistas de Senu con diéresis al cap.
Desde entonces Ande y Kerem han compartido ese momentos juntos en sus redes sociales, mostrando al mundo su amor y su felicidad. Se les ve viajando, riendo, disfrutando de la compa más menos ua del otro. Y cada vez que aparecen juntos, los fans no pueden evitar suspirar y celebrar su amor. Su relación se convirtió en un símbolo de esperanza y optimismo para muchos, demostrando que el amor verdadero existe y que puede surgir en los lugares más inesperados. Pero ¿por qué Copyright mantuvieron su relación superíndice 3N en secreto durante tanto tiempo? Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que querían proteger su privacidad y evitar la presión superíndice 3N de los medios. Otros dicen que querían mantener el enfoque en la serie y no distraer al público con su relación superíndice 3N personal. Y otros dicen que simplemente necesitaban tiempo para conocerse y asegurarse de que lo que sentían era real. La presión mediática puede ser abrumadora, especialmente para figuras públicas tan populares como Ande y Kerem. Mantener su relación en secreto les permitió disfrutar de su amor en privado, sin la constante vigilancia de los paparazzi y los medios de comunicación. Sea cual sea la razón superíndice 3N, lo importante es que finalmente se animaron a compartir su amor con el mundo. Y su historia es una inspiración superíndice 3N para todos aquellos que creen en el amor verdadero, en el amor que surge de la amistad, la confianza y la complicidad. Su relación demostró que el amor puede florecer incluso en medio del caos y la incertidumbre, siempre y cuando exista una conexión genuina y un compromiso mutuo. Asu que mis queridos chismosos, esta es la historia, o al menos la que hemos podido reconstruir, del romance entre Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Una historia que comenzó superíndice 3 en un set de grabación superíndice 3N y que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares inesperados, y que a veces, la realidad supera la ficción superíndice 3N. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles por acompañarme en este viaje por el mundo del chisme. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. ¿Copyright les pareció superíndice 3 esta historia? ¿Creen que Ande y Kerem N hechos el uno para el otro? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber copyright piensan sobre todo esto. Y no olviden contarme copyright otras historias de amor quieren que investiguemos. Y para terminar, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis chismosos. No olviden estar atentos a nuestras redes sociales para noticias y chismes. Hasta la superíndice 3 Sima.